Ok. A ver, perfecto. Infodemia, fake news y la nueva realidad. ¿Ya puedo comenzar? ¿Ahora sí? Adelante. Mira, voy a decir que recuerden, cuando estoy hablando de temas simples, pero que nos han estado sucediendo, lo que han vivido en esta pandemia, en esta cuarentena, en todo lo que ha estado pasando desde hace un año, más o menos aproximadamente. Y luego al final hacemos una conclusión. Cuando ya está hablando de la infodemia y todo esto, esta presentación, no pensemos tanto en la política, sino lo que ha estado pasando en la sociedad. La siguiente, José, por favor. ¿Qué es la infodemia? La infodemia es un término que acuñó la Organización Mundial de la Salud ante el exceso de información falsa, que también puede ser un foco, que fue o es un foco de infección del espacio saludable de la comunicación. O sea, un exceso de información que no sirve, que no es precisa, que no es verídica. La siguiente. Las fake news. ¿Qué es la fake news? Porque escuchamos mucho el término, pero en realidad, con más simpleza, ¿qué es? ¿Es información falsa? ¿Es desinformación? ¿Y por qué se comparte tanto la fake news? Porque apelan a las emociones, siempre, casi siempre apelan a las emociones de quienes las comparten, a quienes van dirigidas, y con eso distorsionan de forma deliberada la realidad, ¿sí? Entonces, la gente está muy sensible, las fake news, muchas apelan a las emociones de las personas y de lo que está pasando, por eso mucha gente las comparte, pero esto no es cierto, y esto distorsiona la realidad de forma deliberada. La siguiente cosa, por favor. ¿Qué son también las fake news? Son mensajes cargados de un alto contenido emotivo que permite a los receptores afianzar creencias y por ende otorgarles identidad. O sea, hay gente o personas que generan estas fake news o noticias falsas, sabedores de que van a intentar hacer clic con nuestras creencias para que nosotros o los que las comparten le den veracidad y las compartan en forma masiva. O sea, hay otras fake news más pensadas que tratan de conectar con tus propias o nuestras propias creencias. Por eso circulan mucho. La siguiente, José. Pues todos están metidos en esta. La siguiente, José. ¿Dónde se distribuyen más las fake news? Antes, José. ¿Dónde se distribuyen más las fake news? En los grupos de chat, en los grupos familiares, esos grupos de la familia que en las mañanas dicen buenos días y en las noches buenas noches y que comparten pensamientos de positivismo, etcétera. En los chats de WhatsApp es donde más últimamente. Mucho, demasiado. Ahí circulan las fake news de manera más rápida. Todos pensamos en la manera más rápida y que de pronto se convierte en una bola de nieve imposible de parar es en el WhatsApp. La siguiente. ¿Quién? Generar una fake news y muerte, dependiendo el tipo de información. Bien. Coronavirus, por ejemplo, sobre el coronavirus, que fue creado en un laboratorio chino, más de comiendo, que muere en climas cálidos. ¿Cuántas teorías de la conspiración no hemos escuchado sobre falsa? No hemos compartido sobre el tema del coronavirus. Todo el mundo, ¿por cuánto tiempo? Ese ha sido un factor fundamental
y por lo que la OMS define este exceso de información falsa sobre el tema del COVID como infodemia. La siguiente, por favor. ¿Por qué compartimos tanto las fake news? ¿Por qué compartimos tanto la información falsa? Pues bien fácil, porque es más fácil reenviar un mensaje que buscar en Google o buscar si lo escrito en esa fake news o en esa publicación fue avalado por un medio serio, porque el 99% de la gente la comparte de inmediato antes de buscar o investigar si viene de una fuente confiable. Este tipo de fake news y de noticias sobre el COVID, pero sobre otras cosas. La siguiente, José, por favor. Entonces, nosotros somos los responsables de no contribuir a la propagación de información falsa. Nosotros mismos la hemos compartido todos y somos responsables. A veces esta información falsa puede ser no problemática, no con muchos problemas, pero a veces puede generar otro tipo de, incluso en algunos casos, temas graves por compartir una información falsa que no es cierta. La siguiente, José, por favor. Un tema concreto. El presidente Donald Trump. Es un tema, es un ejemplo de Twitter y del poder de una red social y del poder de Estados Unidos para que vean los alcances y lo que él piensa y lo que él manejó. Porque si alguien mentía constantemente en muchos temas delicados, era el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Fíjense lo que dijo Donald Trump el 18 de febrero de 2020, hace un año. Dijo, probablemente no habría llegado hasta aquí, Blanca, sin las redes sociales, específicamente con Twitter. O sea, él asume que si no tuviera su Twitter y todo lo que publicó en Twitter, él no hubiera sido presidente. La siguiente, José. Miren, Donald Trump usó Twitter para anunciar políticas de gobierno, para contratar y despedir empleados, movió mercados bursátiles con el Twitter, mintió sin freno y la verdad la sustituyó con el espectáculo de la mentira que Twitter facilita. Y después Twitter lo... Fíjense. La siguiente, José. Ah, no, esta está bien. Antes, perdón. Antes. Donald Trump tuiteó antes. La siguiente, perdón. La siguiente. Esa. Donald Trump tuiteó en diciembre un promedio de 18 tweets al día. Generó en diciembre de 2020 más de 17 millones de retweets. Generó 80 millones de likes. Si eso lo hubiera intentado publicar en medios tradicionales, eso le hubiera costado a él $3 millones. No le costó ni un dólar y eso es todo lo que hizo, el impacto que él tenía en la red social. Siguiente. Y entonces, vamos a la nueva realidad. Sitúense cuando estaban encerrados, los que me están escuchando y viendo. La nueva realidad es, las reuniones se trasladaron a espacios virtuales y llegamos a un extremo que ahora se habla de la fatiga Zoom. Esa es la nueva realidad. La siguiente. La nueva realidad ha generado agotamiento o ansiedad producto del exceso de videollamadas. Estoy hablando de los grandes problemas de esta nueva realidad. Agotamiento o ansiedad producto del exceso de videollamadas para quienes trabajaban, para quienes tomaban clase, etc. La siguiente.
La nueva realidad de los jóvenes. Los jóvenes tienen una necesidad de aceptación. Entonces, el estar mucho tiempo en la red también los hizo más vulnerables al acoso sexual e incluso a las redes de pedofilia por el exceso en la red, el exceso en internet. La siguiente, por favor. La nueva realidad también es que los diferentes retos peligrosos a los que los niños adolescentes se incorporan fácilmente. Muchos niños que tomaban escuela, toman clases virtuales, también están expuestos a lo que hay en la red, porque los adultos no siempre los están vigilando, no siempre los están supervisando. Y hay muchos casos que cuando los niños no tienen esa supervisión, están en la red, ingresan a otras cosas y se distraen y se dispersan fácilmente. Pero también son presa de peligros que hay en la red. La siguiente. La nueva realidad es que las redes sociales se convirtieron en nuestra escuela y entrenamiento, pero debemos utilizarlas para que aporten a nuestras vidas. Con la nueva realidad se disparó el tiempo en que la gente estaba frente a internet o una computadora o un teléfono. La siguiente. La nueva realidad que superamos las horas de consumo de internet recomendado y muchos de los datos que recibimos son falsos, y esos datos falsos a muchos nos generan o le generaron angustia y estrés. Esos datos falsos, díganme cuando circulaban noticias sobre lo que nos iba a pasar respecto a COVID, sobre lo que los efectos de la gravedad cuando la gente se estaba muriendo en X o Y parte, cuando sentían o escuchaban que un familiar o una gente conocida había fallado, o más aún, alguien falleció por COVID. Todo esto. Así que no sé. Creo que es que aquí terminamos. No debemos permitir que compromisos nos alejen de lo más importante, que es la familia y los amigos. La otra pandemia, las afectaciones psicológicas que ya se están viviendo por muchos meses a las personas que están encerradas por demasiado tiempo. No solo es la preocupación de la enfermedad, para segmentos importantes de la sociedad es la preocupación y el estrés de que no tienen un trabajo, que no tienen un ingreso y que tienen familia y no tienen para darles de comer. Esa es la realidad de muchas personas. Y muchos giros han tenido afectaciones graves. Los comento rápido. El turismo es de las cosas más afectadas, el turismo. Y con el turismo muchas familias, muchos hoteles cerraron, recortaron personal, los comercios no tienen la suficiente afluencia, no tienen el suficiente circulante de cadenas comerciales y gente perdió el empleo. El turismo. Los restaurantes, ¿cuántos restaurantes saben ustedes que han cerrado? ¿Cuántos negocios saben ustedes que han cerrado? ¿Cuántos empleos que ya no se van a recuperar? Esa es la nueva realidad. Empleos que no se van a recuperar. Y entonces vendrán otro tipo de afectaciones psicológicas y económicas en las familias. ¿Y cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo vamos a continuar en esta nueva realidad? Bueno, dicen algunos cálculos profesionales que vamos a seguir con una cantidad importante de contagios y muertes hasta abril o mayo. La realidad es que no hay suficientes vacunas aplicándose y el regreso a cierta normalidad dependerá de el número de personas vacunadas. México es de los países, de acuerdo a estudios en América Latina, con menos vacunas o con un ritmo muy lento de aplicación de vacunas. Van a pasar 4 años para que una cantidad importante, quizás el 70% de la población, esté vacunada. ¿Hasta cuándo vamos a continuar con? Hasta el 2022. Ya muy entrado el año 2022, como octubre, noviembre del 2022.
Se fijaron, nunca hablé de política, pero esta es la conclusión simple y contundente respecto a la política. Los políticos o los candidatos que no vean esta realidad que está pasando la sociedad mexicana, que no tiene empleo, que no tiene ingreso, que batalla que tiene problemas incluso en la educación porque los hijos se dispersan, porque no están aprendiendo, porque están perdiendo el año, adolescentes profesionistas que acaban de tener una carrera que no ven en claridad, ahora menos que nunca, respecto a un buen empleo, una proyección de futuro profesional. Esta es la realidad que los políticos en su mayoría no están viendo. Y siguen su mismo esquema y siguen armando alianzas contradictorias, absurdas, y están pensando que las cosas van a ser igual. Y no sabemos qué va a pasar el 6 de junio, pero la sociedad mexicana, la sociedad de Guerrero, está sufriendo con esta nueva realidad. Hasta aquí, José, preguntas. Ahí están mis datos de Gracias, Jaime. Gracias, pues, amigos, compañeros, todos. Igual, como acaba de mencionar el ponente, pregúntate. Espérame, ahorita no sé lo que yo necesito. Tengo una oficina de consultoría, hacemos encuestas y asesoramos campañas. Ahí están mis datos. Nadie dice nada. El celular es el mío, el correo es el mío, y hacemos campañas, asesoramos campañas, realizamos encuestas de posicionamiento, de intención de voto, diagnóstico, etcétera. Es lo que está en la pantalla. A sus órdenes, si hay alguna pregunta. Por el momento, no. Entonces todo quedó clarísimo. Bueno, Dígame, señor. Pepe, ¿quisiera hacer uso de la palabra? Adelante. Bien, maestro, pues primeramente muchas gracias por hacer un espacio. Sabemos que tiene varias actividades muy importantes. Es más, esta exposición se iba a llevar a cabo, me acuerdo, me parece que el día de ayer. Así es, se me atravesó. Por asuntos de mucha importancia suyos. Sí. Tampoco yo tuve la oportunidad de comentar con mis estudiantes, con mis alumnas y con mis alumnos, hasta el día de hoy, que un poco a la carrera, les pedí de favor que se conectaran, porque el tema me parece muy interesante, muy importante, un tema de actualidad, un tema que habla de nuestra realidad, ¿no? De lo que estamos padeciendo. Pero concretamente, doctor, maestro, yo le quisiera preguntar, dígame, pues básicamente, ¿qué opinión tiene, ¿sí?, de las, en este caso, de lo que nosotros llamamos clases virtuales, y que va muy encaminado precisamente a los estudiantes? sí. Yo como maestro, pues de algunos años, sé que las clases presenciales son difícilmente, pues no pueden ser igual que las clases virtuales. Claro. Pero, ¿cuáles serían los efectos, maestro, de manera concreta, en los estudiantes este tipo de clases virtuales? Mire, lo voy a poner primero en lo que pasa con los pequeños, los de primaria, porque tengo la información de esos casos, y luego de los jóvenes. Primero, los pequeños de la primaria con las clases virtuales
están teniendo afectaciones muy fuertes psicológicas porque están perdiendo la oportunidad de la convivencia diaria cuando están en la escuela. Esa interacción diaria con sus compañeritos es vital para su buen desarrollo psicológico y emocional. ¿Sí? Eso ya no lo están teniendo. ¿Qué les provoca a esos pequeñitos que no están teniendo eso, de ir a la escuela, de convivir, interactuar directamente? Están teniendo depresión, están teniendo problemas de aprendizaje. Alumnos que llevaban 10 o 9 el ciclo pasado, cuando entran a clases virtuales por el tema de la cuarentena y el COVID, bajan de calificación los niños. Y el otro efecto es que varios de ellos ya no regresaron a inscribirse a sus escuelas. Hay una afectación seria, drástica, emocional, psicológica en la gente primaria. Los muchachos de profesional tienen, primero que nada, son jornadas, entiendo yo porque he platicado con algunos de ellos, muy cansadas, de varias horas, en clases virtuales universitarias o profesionales. Y también el otro afectación es que ha habido un porcentaje considerable de deserción de muchachos que estaban inscritos en la carrera y ya no se inscribieron en diferentes carreras. Y otro efecto también es que las personas con cierto nivel socioeconómico en algunos lugares o ciudades tenían a sus hijos en colegios particulares y los cambiaron, como todo era virtual, los sacaron del colegio particular, lo estaban tomando todo en la computadora, los ponen en escuelas públicas. Y yo creo que la afectación más drástica en términos educativos es que hay deserción escolar en porcentajes no cuantificables, porque la autoridad oficial nunca nos va a decir cuánta gente ya no se está inscribiendo a las escuelas. Es uno de los efectos de las clases virtuales. Esa sería mi respuesta, maestro. Muchas gracias. Y también, no tan solo a los estudiantes, a los maestros. Su servidor tiene 5 grupos. ¿Sí? Es verdad, perdón por la omisión. Y realmente, y para ser honesto, pues no es la misma productividad. No, baja mucho. Disculpe que le interrumpa, baja muchísimo la productividad. Así es, así es. ¿Sí? Y hacemos grandes esfuerzos, pero pues no lo podemos hacer todos los días. Así es. Adelante, Pepe. No, comentarles que la compañera Jovita Mara Valer tiene una pregunta. Adelante. Sí, bueno, de antemano, gracias por sus temas que son muy extensos. No los alcancé a escuchar todos porque soy estudiante de la universidad y estoy cursando el segundo semestre el día de hoy en leyes. Y pues muchas gracias, señor Jaime Narváez Piña. Me llamó mucho la atención a lo poco que alcancé a escuchar. Soy alumna del maestro René Román. Sobre lo del COVID y sobre los desempleos que está generando hoy en día. Así es. Y mi pregunta es si usted es, como ciudadano, o que usted tiene un poco más de conocimiento y se ha dedicado a investigar también más que yo en esta parte, si no ha tenido o no tiene esa iniciativa, un ejemplo, o como ciudadanos para poderlo hacerlo llegar a nuestro actual presidente para que vea esta problemática, o si el presidente ya lo sabe también. Sí, le comento, miren, el presidente lo sabe. ¿Cómo funcionan las autoridades? Las autoridades sus acciones siempre están permeadas por el tema político. Debo decirle con toda claridad que
el manejo de las medidas que estuvieron dictando a nivel federal sobre el coronavirus estaban cruzadas por un interés político. Las vacunas están siendo manejadas con un interés político. ¿Por qué un interés político? Porque hablan mucho de la expectativa de que si ya llegaron las vacunas y que cuántas van a llegar, y en realidad el porcentaje de aplicación en México, en nuestro país, es muy bajo. Entonces, ¿por qué hay un uso político de las vacunas? Pues porque estamos a 100 días, hoy justo 100 días de una elección federal que le interesa mucho al presidente volver a tener mayoría en el Congreso Federal. Por eso es el uso político, desafortunadamente. Ellos saben la realidad, pero ellos no la van a aceptar, las autoridades, de manera clara y contundente, tratando de buscar una solución de largo plazo, porque si les afecta su interés político, no lo van a aceptar. Miren, démonos una vuelta por 5 ciudades del país y veamos cuántos negocios están cerrados y que hace un mes o 3 meses o 4 meses ese negocio estaba abierto. Y va a haber muchísimos casos. Esa realidad ellos la niegan. ¿Y qué dice el presidente? Yo no tengo filia ni fobias con los partidos, no me interesa. Ni defiendo a nadie. Pero ¿qué dice el presidente y las autoridades federales? Que estamos bien, que vamos mejorando, que pronto la reactivación económica. Eso no es cierto, no es cierto. Las afectaciones económicas son muy drásticas. Yo no soy vocero de ningún fifí conservador ni nada de eso, pero las afectaciones económicas son muy drásticas. La población está sufriendo y sufre más conforme el nivel socioeconómico es más hacia abajo. Entonces, ellos no van a aceptar esa realidad, saben esa realidad, pero siempre están pensando en su interés político. Y desafortunadamente, lo que nosotros escuchamos en las noticias no siempre es la realidad. Algunos medios de comunicación que se dicen serios, ellos mismos reproducen noticias falsas o replican noticias falsas cuando hablan de que la economía va a mejorar, que no es cierto, cuando hablan de que ya vamos estamos en vías de dominar el problema de los contagios y de las muertes, eso tampoco es cierto. Aún no estamos en esa ruta y lo que podemos hacer como ciudadanos pues es tratar, los que tengamos un margen, de ayudar a la gente que no lo tiene. No podemos hacer mucho. Discúlpenme si no digo algo más optimista, pero esa es la realidad. Muchas gracias. Gracias. Muchachos, antes, la presentación que acabo de dar la tiene José, no es mucha información, digo, son pautas para desarrollar un tema, pero se las puede compartir. Si le dan su correo a José o al maestro, les pueden enviar la presentación desde PowerPoint y las pueden tener ustedes si se las piden a ellos. ¿Mm? Claro que sí, claro que sí. Con mucho gusto. Claro que sí, Jaime, gracias. Sí, lo haremos llegar de la manera conducente, compañeras y compañeros. Y bueno, pues aprovechemos a Jaime Narváez, temas de fake news, temas de encuestas. Él es encuestador, reitero, en la presentación que hicimos antes de que se conectaran todos ustedes. Él en su trabajo de consultoría política se enfoca muchísimo en el análisis y estudio de la opinión pública y de la opinión publicada, como también pueden escuchar. Entonces, dudas sobre los mitos y realidades que tengan también sobre las encuestas, bueno, ahí está el especialista. Si no están ocupando el micrófono, compañeros, cierren sus micrófonos, repito, por favor. Soy demasiadas preguntas. Sí, se contaron muchas preguntas en un mismo instante. Quedan 5 minutos. Quedan 5 minutos. Yo voy a hacer un speech final, si me lo permiten. Adelante. Miren, chavos, veo muchos chavos conectados. No hay que repetirnos. Yo les voy a dar un humilde comentario. Ni siquiera esto. No hay que repetirnos a nosotros mismos que las cosas están mal. No hagan eso. Esta realidad es la que nos tocó vivir.
porque la fuerza de las palabras es poderosa y si a tu mente le estás repitiendo que todo está mal, la mente lo registra, ¿no? Y eso no es bueno para la salud mental. Siempre hay oportunidades. Yo tengo 3 hijos. Una dentista de 36 años, un licenciado en administración de empresas de 30 y un ingeniero físico de 25. Y les digo esto. Siempre hay oportunidades. Hay que buscarlas. ¿Que va a costar más trabajo obtenerlas? Sí, por supuesto. Somos más habitantes en este mundo que hace 10 años, que hace 5 años, que hace 20 años. Entonces, la población crece, las oportunidades se reducen, pero sí hay que buscarlas, hay que ser proactivo. Las oportunidades no llegan a la casa, hay que ingeniárselas, hay que ser creativos, ¿sí? La necesidad ha generado muchos buenos proyectos. Hay que echarle ganas, hay que prepararse, hay que ser profesional, hay que ser de los mejores en la rama, en lo que sea que sea un trabajo digno, lo que sea. Pero hay que tratar de ser el mejor o la mejor y salir a buscar las oportunidades. Este mundo todavía tiene mucho en oportunidades. Hay que pensar así. ¿Sí? Yo no soy motivador ni mucho menos, le estoy diciendo lo que yo pienso. ¿Y que va a costar trabajo? Pues sí, va a costar más trabajo ahora. Pero hay que salir, hay que buscarlas. No hay que darse por vencido. No hay que pensar que todo está perdido. ¿Sí? Y vean ustedes los ejemplos de algunas empresas que han crecido sus ingresos multimillonarios. Netflix creció demasiado en ganancias y en exposición, bla, bla, bla. Amazon, las empresas repartidoras de alimentos. O sea, hay giros que sí están funcionando. Uno de mis hijos está dando clases de alemán en línea por Zoom. Entonces, incluso sin salir de su casa, hay que buscar las oportunidades. Pero sí están ahí, hay que ir por ellas. Y nunca hay que perder la decisión de ir a buscarlas. Ese es mi comentario para ustedes. José, muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias, Jaime. A la orden siempre. Muchas gracias, maestro. Que sea la Narváez, primera de espero muchas. que estemos más continuamente, ¿verdad? Con algunos otros temas que sean de interés de la sociedad y de los propios estudiantes. Muchas gracias por su apoyo. Estoy a sus órdenes. Las diapositivas tienen mi teléfono y todos los datos. Sí, Muchas gracias. Cuídense mucho y estamos en comunicación. Gracias. Gracias, José. Gracias a todos.